Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de estabilidad de taludes y vamos a analizar la falla circular por el método de Dovelas de Felénus. Bueno, para empezar, hay que establecer o definir el tipo de falla y la metodología que vamos a usar para analizar este talud. Como ya dije qué falla es y qué metodología vamos a usar, pero voy a explicar por qué se llega a estos métodos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un talud. Esto es una figura que yo armé, pero normalmente no salen de la nada, sino que se hace topografía para obtener el perfil. Se mide mediante sondeos el nivel freático, se hacen pruebas de laboratorio de campo para obtener los parámetros del suelo. Entonces aquí vemos que tenemos una altura H para nuestro talud, que es desde la pata hasta la corona del talud. Tenemos una inclinación con un ángulo llamado beta. Tenemos el centro del círculo de falla, dado por la letra C, que es el origen de la superficie de falla. Tenemos este segmento de círculo que es por donde se va a dar la falla o se va a analizar. Tenemos el nivel de aguas freáticas, el gamma húmedo, gamma saturado, cohesión y ángulo phi. Vamos a usar parámetros efectivos ya que contamos con la presencia de agua en este ejemplo, porque si no hubiera agua, pues no se usan parámetros efectivos, sino totales. Bueno, podemos concluir también que ya que este talud tiene el suelo con cohesión y ángulo de fricción, pues no estamos hablando de una roca, sino de un suelo. Por lo tanto, podemos analizarlo por el método de Dovelas y se va a dar una falla circular porque es la que se da en suelos, no en rocas. Bueno, nos vamos a apoyar de esta tabla en la que vamos a enumerar dovelas. Vamos a tener el ancho B de cada dovela, vamos a tener el ángulo alfa, que en un momento lo explico, delta L, que es también en un momento lo voy a explicar, el área de cada dovela, y aquí tenemos los parámetros del suelo. Vamos a obtener el peso de las dovelas, la altura del agua, la presión de poro y hasta el último los momentos con los cuales vamos a obtener un factor de seguridad. Muy bien, el primer paso es dividir nuestro talud en dovelas, para empezar vamos a trazar esta línea vertical a partir del origen de superficie de falla, la letra C. Es esta línea verde, que es más larga que las demás. Y vamos a notar que tenemos un lado positivo y un lado negativo. De ahí vamos a dividir en dovelas. Y bueno, cabe mencionar que las que estén del lado positivo son las que van a contribuir a la falla, y las que estén del lado negativo son las que se van a oponer a la falla o van a presentar resistencia. En este ejemplo yo lo dividí en 7 dovelas. A partir de esta línea quise dividirlas hacia este lado y hacia este lado. Cada dovela tiene su ancho B, el que vemos aquí. Es recomendable que todas las dovelas tengan un ancho B, si se puede igual, y si no, lo más parecido posible para ayudarnos en el cálculo, para simplificar el cálculo. Bueno, también cabe mencionar que entre más dovelas tengamos va a ser más preciso el cálculo. En este caso hice solo 7 para que se pudiera ver bien el ejemplo, pero podríamos hacer muchas más. De hecho hay software con el que se puede hacer este análisis mucho más fácil y además más acertado. Pero en este caso nada más lo dividí en 7 dovelas. Y bueno, después de eso tenemos que trazar una línea vertical por el centro de la superficie de falla. Y entonces vamos a notar que hay un lado positivo y un lado negativo, como ya lo mencioné. Luego vamos a trazar el centroide de cada dovela, que es esta línea, esta flechita con la letra W.
es el centroide de cada dovela. Y después de esto vamos a trazar una línea que es el radio R a partir del punto C a donde choca la línea del centroide con la superficie de falla. Entonces aquí ya tenemos dos. Además se va a hacer una proyección de la línea del centroide W hacia arriba. Entonces, para cerrar el triángulo vamos a hacer esta línea A. Esa línea A es el brazo de peso de cada dovela. Yo lo hice en la dovela 4, pero se realiza en todas. Aquí se tiene que hacer la W, su proyección, su brazo de peso, A, y luego una línea que es del mismo tamaño, es el radio, hacia donde se junte con la proyección de W. Entonces eso nos va a dar un triángulo, y este ángulo de acá es el ángulo alfa, que por método de triángulos es el mismo que va a haber aquí, entre la horizontal y las longitudes delta A, delta L. Bueno, esas longitudes son las longitudes de aquí inclinadas de cada dovela. Cada una va a tener una diferente. Podemos notar que en la 7 va a ser mucho más larga y, por ejemplo, en la 3 más cortita. Bueno, este ángulo alfa se puede calcular a través de esta fórmula que tenemos aquí, que es el seno inverso de A sobre el radio R. Y así vamos a calcular cada uno de los ángulos alfa de todas las dovelas. Después de esto vamos a definir la longitud de la base, que es la que les decía, que es delta L. En el caso de la dovela 7 es esta longitud, en el 6 es esta, en el 2 por ejemplo es esta, es la que les mencionaba. Esta longitud de base se va a obtener a través de esta fórmula, delta L igual a B, que es el ancho de cada dovela, entre el coseno de alfa, el coseno de este ángulo. Entonces hasta este momento tenemos nuestras dovelas ya identificadas. En mi caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pueden ser más, pueden ser menos. Se recomienda que sean más. El ancho B de cada dovela. Tenemos el ángulo alfa calculado por la fórmula del seno inverso. Tenemos el delta L con la fórmula anterior, de la diapositiva anterior. El área la tenemos que proporcionar nosotros. Yo recomiendo que este cálculo se haga a través de dibujar en AutoCAD, por ejemplo, nuestro perfil, ya que AutoCAD o programa similar tiene la función de seleccionar el polígono y a través de eso le ponemos que nos dé el área y nos va a dar el área exacta. Entonces no va a haber problema con obtener el área de cada dovela a través de un programa como AutoCAD. Bueno, aparte del área ya tenemos todos estos parámetros del suelo, gamma, cohesión y phi, que pues van a ser datos del problema. Entonces nos falta calcular las últimas 5 columnas de nuestra tabla, que W, que es el peso de cada dovela, la altura del agua, presión de poro, en este caso, si no hubiera agua, entonces es 0 y pues esa columna no se ocupa, y los momentos. Bueno, en este momento toca calcular el peso de cada dovela. En este caso, como tenemos nivel de aguas freáticas o agua, vamos a tener un área saturada que representé en color azul y un área húmeda que representé en el otro color. Para obtener el peso, obviamente debemos sumar el peso de cada área. Por ejemplo, el área húmeda es área húmeda, igual obteniéndola por medio de AutoCAD o algún programa. También se puede calcular si midiéramos aquí las dimensiones, pero pues es mucho más exacto con el programa. Por el gamma del suelo húmedo, eso nos va a dar el peso de esta área. Luego le sumamos el área saturada, que es área saturada por el gamma saturado del suelo saturado, y nos va a dar el peso de esto. Ambos sumados pues ya nos da el peso de toda la dovela. Y lo mismo para todas. Aquí tenemos un área húmeda un poco más grande que el área saturada, en el caso de la dovela número 7.
todas van a ser diferentes. Por ejemplo, la dovela número 1 no tiene área saturada, solo tiene área húmeda. Después de esto vamos a obtener la presión de poro. Bueno, la presión de poro, para hacer esto primero tenemos que determinar la altura del agua del lado izquierdo y del lado derecho de cada dovela, dadas por las variables HWI, o sea, altura del agua del lado izquierdo, y HWD, altura del agua del lado derecho. Entre 2 nos va a dar HW promedio, vendría siendo una línea de aquí en medio. Entonces, después de esto, vamos a obtener la presión de poro. Entonces, lo que obtuvimos acá, sumando estas dos, dividiendo entre dos, teniendo el promedio, por el gamma del agua, que es 9, bueno, dependiendo de la humedad que se utilice, pues normalmente es 9.81. Muy bien, al final de esto hay que determinar los momentos resistente y momento actuante. El momento actuante es la sumatoria del peso de cada dovela por el brazo A, que ya expliqué anteriormente. En otras palabras, es W por el seno de alfa, en términos del radio del círculo de falla, que es la fórmula que tenemos del lado derecho. Y luego debemos determinar el momento resistente. Este momento resistente es dado por los esfuerzos cortantes, por lo que sustituimos en esta fórmula la fórmula del criterio de Moore-Coulomb de esfuerzos cortantes. Entonces, con estos dos momentos vamos a terminar de llenar nuestra tabla, porque esto es de cada dovela, entonces va a ir uno aquí, uno aquí, uno aquí, hasta la séptima, y luego se va a obtener el factor de seguridad. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a calcular el factor de seguridad, que es la relación entre el momento resistente y el momento actuante. Aquí podemos ver que se encuentran todos los parámetros que ya determinamos. La cohesión pues ya estaba ahí. Si no hubiera agua, la cohesión no sería efectiva, sería sin la comita. Y no habría presión de poro, pero bueno, ya obtuvimos todo esto, que son delta L, alfa, W, U, alfa de nuevo. Entonces, para eso hicimos todos estos cálculos, para eso llenamos la tabla. Y bueno, para este ejemplo yo no utilicé números, sino que solo fui diciendo cada cosa con las variables, pero sin números. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera obtenido una relación de factor de seguridad, me hubiera dado 1.2, por ejemplo, para taludes en condición estática y agua subterránea normal. No pasa, porque el factor de seguridad admisible es de 1.5 en ese caso. Por lo tanto, estaríamos hablando de que mi talud, o el talud que analicé, tiene el riesgo de fallar, o no es seguro, o no pasa los factores de seguridad. Puede ser que no se caiga en este momento, pero tal vez después. Y bueno, eso es lo que significan los factores de seguridad. Aquí hay varios ejemplos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.